Hola mis viajeros, explora conmigo las bellezas de nuestro planeta, porque somos desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejamos estela, junto a Aura de Venezuela. Recorrido por el Parque del Este, parte 3. El día de hoy recorreremos el Jardín Hidrofito, las áreas verdes del parque y el Parque Simón Bolívar. Sin más, iniciemos. Y ya estamos entrando al Parque Generalísimo Francisco Miranda. Voy a colocarme los lentes porque verdaderamente hace bastante sol. Y bueno, como dato curioso, este parque fue inaugurado en el año 1961 durante la gestión de gobierno de Rómulo Betancourt. Inicialmente este parque se llamó Rómulo Gallegos. En el año 1983, cambió el nombre a Rómulo Betancourt y en el 2002, hace pocos años, es que cambia su nombre a Parque Generalísimo Francisco Miranda. Así que vamos a seguir con este maravilloso tour. El jardín hidrófilo fue diseñado en el área de los lagos, ya que son plantas que se mantienen en el agua. De esta existe poca variedad de plantas, pero las que están nos hacen ver lo hermoso que es la unión del agua con las plantas. Hay variedad de colores y atractivo en esta área. Este diseño paisajista se basa en la unión de distintos tipos de ambientes naturales, entre los cuales tenemos el jardín xerófilo, jardín hidrófilo, el bosque tropical, los espectaculares lagos, entre otros. Es importante recalcar que uno de los motivos por el cual se motivaron a diseñar este maravilloso parque es porque se descendía desde la ciudad después de haber abandonado el tráfico, el ruido y la contaminación, y al voltear y sentirse conectado al gran paisaje del Valle de Caracas, teniendo al Ávila como telón de fondo. El paisajismo está diseñado para ser apreciado desde la perspectiva peatonal y fundamentalmente desde las caminerías. Su manejo topográfico es uno de los componentes del paisaje para crear efectos de movimiento o barreras en el caso de la colina que colinda con la avenida Francisco de Miranda. El bosque tropical viene siendo el área derecha del parque. Esta área es un espacio abierto donde existe variedad en plantas y árboles. Se encuentra mucho el famoso chaguaramo, ya que le da elegancia y estética al parque. En este bosque tropical predomina el color verde de gran importancia en este espacio, para entrar en relajación y sentir plenitud de la maravillosa naturaleza. El lago del sur o lago de los botes, hacia el sur del parque, hizo este gran lago cavando una fosa que produjo entre 200 y 300 metros cúbicos de tierra, que luego se utilizaron en la construcción de lomas de áreas circundantes. Este lago todavía funciona un servicio de alquiler de botes de remo. Es un sitio ideal para relajarte en familia y disfrutar de un paseo en remo. Y nos dirigimos a los espacios de adiestramiento para emprendedores. En esta área súper grande, los distintos emprendedores pueden realizar los cursos de capacitación en las distintas áreas de interés para sus proyectos y desarrollos de sus distintos emprendimientos.
Y aquí vemos a mi hermoso Ávila, que pinta el paisaje natural, cuadros de numerosos artistas. Ahora vamos a entrar a lo que es el segundo parque, que es el Parque Simón Bolívar, ¿de acuerdo? Que es como la extensión que se creó justo después del Parque del Este, años posteriores. Y este otro segundo parque, su conexión es por medio de un gran puente, así que vamos a verlo. Tienes dos entradas, una entrada lateral y una entrada principal. Las entradas laterales, perdón, dos entradas laterales y una entrada principal. Los terrenos del parque inicialmente estuvieron destinados para el uso militar, como parte de un aeropuerto controlado por el gobierno central. Por varios años se debatió el uso que debía dársele al espacio debido a su ubicación en una de las áreas más importantes del área metropolitana de Caracas. Inicialmente se llegaron a presentar propuestas para la construcción de estadios en el área. Otro proyecto incluía la construcción de viviendas de interés social, pero todas estas iniciativas fueron rechazadas por los vecinos del sector, preocupados por el congestionamiento vehicular y la aparición de otros posibles problemas con la llegada de más personas al área. Finalmente, el gobierno central aprobó el proyecto del Parque Simón Bolívar, cuyas obras comenzaron en el 2014. El primer paso consistió en la construcción del llamado Puente de Independencia, inaugurado en el 2018, estructura que conecta el Parque Generalísimo Francisco de Miranda con el Parque Bolívar, pasando por encima de la autopista Francisco Fajardo. El parque consiste en áreas verdes y un cuerpo de agua artificial conocido como Lago Libertad, y algunos espacios para entrenamiento familiar, caminerías, jardines, una torre de escalada, viveros, un estacionamiento, algunos puestos de comidas, entre otros. La torre de control se adecuó para ser una cafetería y un restaurante, y a pesar de su apertura al público a principios de 2018, aún existen áreas de la base aérea de La Carlota que no son accesibles, pues no se han terminado de ejecutar los proyectos previstos como parte del parque. Miren la heladería del Parque Simón Bolívar. Tiene forma de avión, así que nos acercaremos para conocerla. El Parque Simón Bolívar limita al norte con el Parque del Este o Parque Generalísimo Francisco de Miranda y la autopista Francisco Fajardo, con la Esfera de Soto. Por el sur, con la avenida Río de Janeiro, municipio Sucre del estado Miranda. Por el oeste, con el resto de la antigua base aérea La Carlota y municipio Chacao. Y por el este, otro sector de la base aérea de La Carlota, municipio Sucre. Entre sus áreas, la primera fase inaugurada en el 2018 consiste en 2 hectáreas que incluye un lago artificial y diversas caminerías y jardines, y se encuentra en su totalidad en jurisdicción del municipio Sucre de Caracas. La base aérea de La Carlota, incluyendo la primera fase del Parque Bolívar, tiene más de 105 hectáreas y la mayoría están cerradas al público en la actualidad. Una parte de esta está en la base del municipio Chacao y la otra en el municipio Sucre. Explícame. Mira que voy a grabarte porque estamos aquí manejando este avión. Explícame. Tú eres mi piloto.
¿Eres mi piloto? Dale, pues. Entonces manejemos esto. ¡Oh! ¿Eso no? ¡Vamos a salir! ¡Va a arrancar! ¡Ay, choca esos 5! Me encanta. Gracias por ser mi piloto. Un besito, mi amor. Cuídate siempre. Ya llegamos a destino. Gracias por traerme. De bien. Y bueno, ya mi mini piloto me trajo otra vez a tierra. Así que seguimos grabando. Otro de los datos curiosos sobre la creación del Parque Simón Bolívar es que estuvo a cargo del arquitecto Alejandro López, bajo la administración de la Fundación para la Transformación del Área Metropolitana de Caracas, adscrita a la Vicepresidencia de la República. Cuando se diseñó, se ofreció que esta área de esparcimiento contaría con 104 hectáreas y hasta la fecha no ha sido culminado desde el 2018, cuando se entregó la primera fase de la construcción. El parque cuenta con 2 hectáreas. Y ya damos por finalizado nuestro recorrido por el día de hoy, no sin antes deleitarnos con esta hermosa vista.